Durante sus 45 años como compositor, Beethoven escribió 722 sinfonías, sonatas, conciertos. El hombre era ecléctico, multifacético. Y lo más asombroso es que muchas de esas composiciones las escribió después de perder la audición. Si alguien se acuerda o estudió acerca de Beethoven, recordarán que él tenía un problema serio auditivo. No es que oía poco, quedó literalmente sordo. Y apenas Beethoven se dio cuenta de su sordera, que al principio fue paulatina hasta que no escuchó más nada, quedó devastado y entró en depresión. De manera que pensaba que nunca jamás iba a poder volver a tocar música, a componer. Y al ver que no tenía la capacidad de escuchar la música que él mismo creaba, él sentía que la vida no tenía sentido, que tenía que dedicarse a cualquier otra cosa. Pero es músico. Entonces Beethoven se quedó atascado en la primera etapa del dolor, que siempre es la negación. Y dicen que solía tocar el piano tan fuerte hasta que le sangraba los dedos, pero no lograba escucharse. Y finalmente Beethoven aprendió a surfear la ola de la vida. Se colocaba un lápiz en la boca, tocaba muy suave, y de esa manera él podía sentir la vibración de las notas en el movimiento del lápiz que tenía en la boca. ¿Era lo ideal? Y más vale que no. Yo me pongo un lápiz en la boca, no puedo tocar nada. Bueno, no puedo tocar nada con o sin lápiz. Pero él podía ponerse un lápiz en la boca y sentir la vibración. Y para surfear la vida significa hacer eso, lo mejor que sabemos hacer con lo que tenemos en la temporada que nos toca vivir. ¿Es lo ideal? No, no es lo ideal. Es lo que hay. Porque no solo se adaptó en Beethoven a su pérdida de audición, sino que corrigió sus melodías con frecuencias más bajas para poder sentirlas. Los músicos saben de esto. Y debido a que no podía escuchar normalmente su propia música, tuvo que escuchar más a su intuición y usar mucho más la imaginación. La novena sinfonía de Beethoven se encuentra dentro de los mayores logros musicales del mundo, del planeta. Y los compositores dicen que es el punto de inflexión sinfónico, que hay un antes y un después. Beethoven era completamente sordo cuando escribió lo que muchos consideran la pieza orquestal más grande jamás escrita. Si hasta ahora solo habías escuchado a Bad Bunny, te recomiendo escuchar a Beethoven. Vas a ver que nunca habías escuchado música. De hecho, cuando compuso la novena sinfonía dijo, yo la quiero dirigir. Y después terminó de dirigir, que obviamente todo lo hacía por vibraciones, por las vibraciones del piso, por lo que podía haber. Ignoró el estruendoso aplauso, que todos se pusieron de pie cuando terminó la sinfonía, y uno de los músicos le pidió que girara para que él agradeciera la ovación de pie de toda la gente. Él no la había escuchado. Se pudo adaptar y las mejores composiciones fueron después que quedó sordo. O sea, ¿cómo podía ser que Beethoven creara mejor música después de perder la audición? Bueno, un famoso dramaturgo supo decir, a medida que su oído se deterioraba, estaba menos influenciado por las modas, por todo lo que estaba imperando alrededor, y más influenciado por las estructuras musicales internas, las que tenía dentro de la cabeza. O sea, la música provenía desde adentro, en lugar de venir desde afuera. En lugar de escuchar las tendencias musicales, salía lo mejor de adentro. Surfear la vida es eso, reconciliarnos con nuestra propia mortalidad y luego vivir a pleno la vida que nos toca, que a lo mejor no es la ideal. Surfear la vida requiere una postura de aprendizaje. No hay alguien aquí que diga, yo nunca tuve problemas. Yo la verdad que tengo la vida de adulto que soñé cuando niño. La mayoría no. Si acaso todos sentimos que hay sueños que nunca se concretaron, nos miramos al espejo y no nos gusta la imagen que nos devuelve. Decimos, yo pensaba hacer otra cosa o hacer otra cosa a esta altura de la existencia. Entonces, ¿Dios puede librarnos de los infortunios? Sí. ¿De las pruebas? Sí. Pero la mayoría de las veces Dios nos libra a través de ella, enseñándonos algo. El obstáculo no es el enemigo. El obstáculo es el camino. Es el camino lo que nos hace fuertes. Entonces, surfear la vida es hacernos completamente responsables de todas las situaciones que encontramos a lo largo de la vida en nuestro interior. Decir, bueno, esto es lo que me toca. Hay un momento que tenemos que mirar y decir, bueno, esta es mi vida. Reconciliarnos con la infancia que tuvimos. Aquí nadie nació en Buckingham, nadie estudió necesariamente en Harvard, aunque yo sí, como te digo siempre, yo fui a Harvard, estuve en la vereda, saqué fotos, después me fui a casa, pero estuve en Harvard. Pero no podemos vivir culpándonos de las cosas que no son culpa nuestra. Porque no estoy hablando de eso, vamos a culparnos de lo que nos pasó. No, eso es una confesión falsa que nos hace prisioneros del pasado. Yo estoy hablando de la habilidad que uno va aprendiendo como ser humano de abrazar la adversidad, como crear una oportunidad para crecer. Decir, bueno, me toca este momento de
en el peor de los casos, caminar por un panteón. En el peor de los casos, como digo siempre, en vez de besar una mejilla tibia, una frente fría. La muerte de un ser querido siempre nos choquea. ¿Tenemos que vivir el duelo? Claro que sí. ¿Pero podemos aprender algo o nos vamos a quedar tirados bajo la manta no queriendo vivir más? ¿Aprendemos algo de una pandemia? ¿Aprendemos algo de la sala de cuidados intensivos? ¿Salimos más sabios o más necios? Eso incluye nuestro banco de recuerdos. Cuando yo digo surfear la vida, también significa lidiar con los recuerdos, que cada domingo Dios nos viene hablando respecto a eso. Solemos recordar las malas decisiones que tomamos, nos preguntamos cómo habría sido nuestra vida en un universo paralelo, si hubiésemos hecho las cosas de manera diferente, si te hubieses casado, si te hubieses escapado del altar, si te hubiese buscado una huérfana para casarte. Alguno no entendió, no importa, después le preguntan en casa. No puedo explicar todo. Y nos castigamos por haber sido humanos. No, es que yo no tenía que haber hecho eso, no tenía que haber estudiado lo otro, estudié eso porque mamá quería que yo fuera lo que ella no pudo. Bueno, pero ya está. Seguimos a veces culpándonos por cosas que no fueron nuestra culpa. No obstante, yo sé que resulta difícil sacudirnos el viejo sistema de creencias, que eso que nos formó por años, frase que nos dijeron los papis, nuestros viejos, que nos dijeron toda la vida y que nos van formando. Pero vivir en el pasado, como digo siempre, no conduce a nada, pero sí sirve para aprender de él y después soltar. ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué me paso? Yo hace poco leía la transcripción de una entrevista que le hacían a un jugador de fútbol americano de la NFL, luego que perdiera una final importantísima. No me acuerdo el nombre porque ustedes saben que yo con el nombre no soy como los amigos chilenos que saben mucho de fútbol, yo sé muy poco. Pero estaba este jugador de fútbol americano hablando de la NFL, que por cierto, para formar parte, yo no sabía de la NFL, deben haber sido universitarios. Entonces, cuando hablan estos jugadores suelen dar declaraciones muy interesantes, porque todos son muy estudiosos. Si fuera nuestro futbolista diría, bueno, quisimos retener el esférico lo más posible, como nos dijo el técnico. Todavía falta mucho, tenemos que definir un rival difícil como son los colibríes de Cuernavaca. Pero este jugador no. Este dio una declaración profunda, ¿no? Y él respondió una frase. Él dijo, pasó, al perder la final, pasó lo que tenía que pasar. Fue todo lo que dijo. Dijo, pasó lo que tenía que pasar. Como que hubiese estado escrito. Y cuando yo escuché la frase o leí la transcripción de la nota, empecé a digerir la idea. Ahí hice de a poco de ella un tótem, un axioma, un proverbio para la vida, ¿no? Porque nosotros solemos usar mucho la palabra deber. No debí haberme casado. Mi hijo debió haber actuado de manera diferente. No debí haberme divorciado. México no debió perder ese partido inicial contra Argentina en el Mundial. Pero deber es algo que no podemos controlar. Es el pasado, no el futuro. Así que, ¿por qué nos dedicamos nuestro tiempo a cargarnos o a castigarnos por algo que no podemos cambiar? Porque somos seres humanos, esa es la razón. Pasó lo que tenía que pasar, dijo esta estrella del fútbol. Pasó, sucedió lo que tenía que suceder, sería la mejor traducción del inglés. Sucedió lo que tenía que suceder. Eso es liberador. Cualquier cosa que nos pasó en la vida, en el momento que nos pasó, estuvimos ahí e hicimos lo que pensábamos que estaba bien en ese momento, con la sabiduría que teníamos en ese momento. No podés tener 50 años y decir, me arrepiento de la decisión que tomé a los 20. Tenías 20. ¿Vos viste a tus hijos de 20? Perdonen los de 20, no se sientan insultados por esto. ¿Vos viste cómo piensa un hijo de 20? Y no digas, no, antes éramos más maduros. No, 20 son 20. Y hay chicas de 18, hay mujeres que a los 18 ya estaban casadas. A los 21 ya tenían hijos. No podían ni pensar ni en maquillaje, ni en salir a pasear con la amiga, ni en escuchar música, porque tenían que cambiar pañales. Y ahora que lo pienso, si volviera atrás no lo diría. Pero es lo que pensaste que estaba bien. Está muy bien que digamos, no debía haber hecho eso. Yo no estoy diciendo que no hay que arrepentirse de nada. Pero lo cierto es que lo hicimos, ¿o no? Mirá la cara de santo, vinieron todos los suizos. Hicimos lo que pudimos, hicimos lo que creímos, lo que sabíamos hacer en ese momento, como nuestros padres. Nuestros padres nos criaron hasta donde le daba su coeficiente intelectual, su capacidad. Y a juzgar por la manera en que los criaron a ellos, todavía nos criaron bastante bien. Porque si uno empezaba a hurgar y a excavar arqueológicamente, papá, ¿cómo te criaba tu mamá? Te decían unas cosas, yo no sé si tus padres eran así. Pero a mi padre le castigaban, le pegaban hasta los maestros y los padres no se metían. O a mi papá que a los 12 años lo mandaron a levantar la cosecha descalzo y lo sacaron del colegio. No tuvo opción. Que mi papá alguna vez se le moviera el bigote así diciendo, te quiero, yo tomaba eso como un relajo de amor por la manera y por el contexto de donde venía. Y él decía, ya de viejito, cuando estaba por partir a la eternidad y tomar el último tren a casa, me decía, hijo, yo sé que fui un bruto, yo sé que fui un ignorante,
Pero yo hice lo que pensé que había que hacer. ¿Qué creen que le dije? Sí, fuiste un bruto, un ignorante, debiste haberme criado y haber leído libros de pedagogía. Pobre, si el viejo no paraba, se partía el lomo para que no faltara comida en casa, ¿qué le iba a poder reclamar? Y le dije, papá, vos hiciste lo que creíste que tenías que hacer, lo que estaba bien. Y eso tiene que ser para nosotros también, para nuestra propia vida. Aceptar eso nos permite abrazar el futuro de una manera diferente. ¿Pasó lo que tenía que pasar? Punto. ¿Fue lo ideal? No. ¿Es lo ideal que Beethoven siga tocando sordo? No. Ahora, tu dolor podría ser más agudo que perder una final. Tu esposo es alcohólico y anoche regresó borracho. Otra vez y otra vez. Y las promesas caen en el saco roto y te das cuenta que es un timador cuando te dice que va a dejar de beber. O estás luchando con asuntos graves con tu hijo y te preguntas cómo se metió en ese lío. O tal vez tu padre te abusó y te robó lo más preciado que podías tener, que era la inocencia. Porque es un chasquido de dedo así y una violación, un esposo abusador, un toque prohibido te alteran permanentemente. Especialmente cuando eres un niño o niña. A veces solo unos minutos nos cambian la vida para siempre. Nos van definiendo esas cosas, esos incidentes que nos suceden durante el camino. Estuvimos a minutos de no ser lo que somos hoy en día. O de ser lo que nunca quisimos ser. Unos minutos a solas con alguien y nuestros sueños se vuelven añicos, cenizas. Pasamos a ser una estadística, si es que lo denunciamos, si no, una estadística silenciosa. Ahora, si te pasó algo de esto, estaría justificado. Si me dices, en serio, Dante, ¿cómo voy a decir después de semejante cosa pasó lo que tenía que pasar? No, lo que intento decir, no subestimo tu dolor. Lo que intento decir es que tenemos que aceptar de una vez por todas aquello que fue verdad, no lo que quisiéramos que hubiese sido. Nos tocó esa familia, nos tocó ese sitio para nacer. ¿Es el sitio que hubiésemos elegido para nacer de haberlo podido? No. ¿Hubiésemos elegido esos padres? A lo mejor no. ¿Esos hermanos? No. Naciste y ahí estabas en un grupo de extraños que te aseguraban que era tu familia. Entonces, si tuvimos un padre lo suficientemente enfermo como para lastimarnos, bueno, en algún momento tenemos que decir, bueno, ese fue mi padre. Decir que no debió haber pasado es decir que hubiésemos deseado ser una persona diferente y no lo fuimos, ni lo somos, no podemos cambiar quiénes fuimos. También solemos decir, pero Dios debió haber estado allí. Y Dios nos responde, yo estuve ahí, te sostuve aunque no veas mis brazos, capturé cada lágrima, nunca estuviste solo. Eso te trajo hasta aquí, que Dios no te dejó, a pesar del problema de la tormenta, de la oscuridad. Dios nunca te dejó, créeme, nunca te dejó, no importa en lo que hayas creído. David expresó esta verdad en el Salmo 139, dijo, ¿dónde voy a huir de tu presencia, Dios? Si yo me voy hasta los cielos, ahí estás. Si me pongo mi estrado en el infierno, hasta ahí vas. Si tomare las alas del alba o me fuera al extremo del mar, hasta allí estará tu mano y me guiará, dijo David. Donde vaya, no importa lo que haga. Su fidelidad es inherente a lo que hagamos. Ahora, yo quiero que entendamos esto. Yo no estoy tratando, insisto, de subestimar tu dolor. Lo que trato de decir es que para sanarnos hay que sacar a veces el dolor del escondite, hay que hacer una búsqueda arqueológica y reconciliarnos con lo que fuimos, con lo que nos pasó. Nadie se para en un altar ante un pastor, un rabino o un cura o va a que lo casen para estar pensando que luego estará en una corte peleando por la tenencia de los hijos. Nadie lo hace. Nadie dice, bueno, este va a ser el primero de mis matrimonios, después voy a tener unos 5 o 6 para probar, el séptimo me va a salir bien. Nadie. La vida va pasando, no es lo que hubiésemos elegido. Entonces tenemos que hacer las paces con lo que pasó para poder dejarlo atrás y avanzar. De otro modo nos vamos a poner en situaciones donde vamos a salir heridos una y otra vez, porque pensamos que las personas deberían ser diferentes, que la vida tendría que ser diferente a como la estamos viviendo. Entonces hay un momento que la madurez nos lleva a decir, tengo que dejar atrás todo lo que debió haber sido y aceptar lo que fue. Yo hubiese querido esa familia, a lo mejor no, pero tal vez no sería quien soy de no haber tenido esos padres europeos. Un papá alemán, como siempre cuento, hipertérrito, que no hablaba. Una mamá inglesa frustrada porque había dejado la carrera de actriz por seguir a mi papá, y que lo único que me decía ella era, algún día, Dantecito, te vas a destapar, como los tarros de mermelada, te vas a destapar. Y yo, con mi síndrome de Asperger, con todos los problemas que tenía, yo confiaba en lo que esa mamá me decía, pero no me aportaba mucha cuota de criterio, no sé, de sabiduría, porque eran limitados. Entonces yo hubiese preferido haber nacido en otro sitio, capaz que sí, pero no sería quien soy. A una anciana una vez le preguntaron cuál era el versículo favorito de la Biblia para ella, y ella dijo la palabra que se repite 463 veces. ¿Cuál es? Y aconteció. Vieron que la palabra y aconteció ¿qué? Y aconteció que Jesús, y aconteció. Y ella dijo, porque cada vez que viene un problema, yo sé que no llega para quedarse, solo acontece.
Aconteció. Y entiendo, dice la viejita, que esta temporada, sea cual sea, no vino para quedarse. Isaías 43:18 dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas viejas. Yo haré cosas nuevas y pronto saldrán a luz. Aconteció. Esto también pasará. ¿Sí o no? Aconteció. Aconteció que me tocó una temporada en el hospital. Aconteció que la suegra vino a comer a casa. Aconteció. Dicho esto, te cuento. El neurocirujano, doctor Penfield, exploró el cerebro y descubrió en 1.300 y tantos pacientes, creo que 1.312 o 1.315 pacientes, que sufrían de ataque de epilepsia. Descubrió algo muy particular. Meticulosamente este doctor estudió el cerebro humano utilizando un instrumento que se conoce en la neurociencia como el disector Penfield. Entonces, con una descarga eléctrica muy suave que casi es imperceptible al cuerpo, estimuló distintas partes del cerebro de estos pacientes y descubrió que ellos, cuando pasaba la corriente eléctrica, muy suave, insisto, tenían recuerdos muy vívidos del pasado. Por ejemplo, una paciente recordó todas las notas de una sinfonía que una vez había como público oído en un concierto muchos años. Se estimuló el lugar 30 veces y todas las veces recordó cada nota, cada nota. Otra paciente recordó estar sentada de niña en una estación de tren y pudo describir cada vagón con la gente que había en cada vagón que pasaba por el ojo de su mente. Entonces los recuerdos no solo eran extremadamente detallados, sino que tenían algunos hasta recuerdos previos al momento que estuvieron conscientes, antes de los 3, 4 años de edad. Previos. El famoso uso de razón que uno empieza a tener. Antes del uso de razón empezaban a tener recuerdos, inclusive cosas que habían pasado al año y medio. Y el doctor Penfield concluyó que cada imagen, cada sonido, cada olor... ¿Alguien está aquí y de pronto el olor le recuerda a algo o a alguien? Bueno, parece que soy el único anormal que siente el olor y dice, yo paso por una casa y siento el olor a fritura y me acuerdo de las milanesas o la carne empanizada de mi mamá. No te estoy hablando de que llegó mi marido, no, te estoy hablando de el olor de un lugar particular. Y él dijo, el olor, la experiencia, el sonido, de alguna forma está grabado en el disco rígido interno de cada persona, en la corteza cerebral. Así es como funciona, lo descubrió este doctor. Entonces, cuando oímos una canción o vemos una imagen, se traza una línea llamada engrama sobre la superficie de la corteza cerebral, queda trazada. Si oímos la misma canción muchas veces, se traza esa línea, es como subrayar y subrayar y subrayar y subrayar una hoja una y otra vez. El engrama se va haciendo más profundo. Con cada repetición, el recuerdo se incrusta con más profundidad hasta que esa canción, esa imagen o ese olor queda grabada para siempre en la corteza cerebral. Entonces nuestra capacidad de recordar el pasado, eso que te estoy contando, el engrama, es un don de Dios. Pero viene con una advertencia. No siempre recordamos las cosas con exactitud. La memoria es subjetiva, es selectiva. Entonces, como tal, puede ser una bendición o puede ser una maldición. Hay cosas que a lo mejor estás recordando que deberías olvidar. Y hay cosas que estás olvidando que deberías recordar. A veces intentamos olvidar momentos dolorosos, pero ahí está el engrama trazado una y otra vez. Y nos vamos llenando de resentimiento. Entonces uno tiene que adueñarse del pasado o el pasado se adueña de uno. Y lo peor es que nos termina hipotecando el futuro. Nos arruina el futuro porque hay gente que dice, no puede ser. Mi marido me engañó, no lo puedo perdonar. Ay, ¿cuándo fue? Hace 47 años. No, sí, pero puede ser, mujer de Dios. Ahí cuando decís, llévatela, señor, que está usando oxígeno. No puede ser. Entonces yo no estoy descartando el dolor. Estoy diciendo que hay un momento que ya está. Entonces, ¿cómo nos adueñamos del pasado? Haciendo un inventario exacto de todo lo que nos pasó. ¿Quién fui? ¿Quiénes fueron mis padres? O si no los tuve. La falta de amor, los abrazos que me faltaron, que me escasearon, sin escondernos nada. No podemos decir, ya está, ahora soy cristiano y la vieja vida pasó. No, porque si no, queda grabado en el engrama y nos hace resentidos. Y repetimos el patrón con nuestros hijos. Entonces tenemos que escribir la bitácora del piloto de tormenta. Este soy yo, este fui yo. Este es el dinero que me faltó, comíamos salteado. Y eso también nos hace agradecidos a lo que tenemos hoy. ¿Sí o no? ¿Cómo se produce el agradecimiento? Viendo todo lo que alguna vez no tuvimos. Cuando lo sagrado se vuelve común, nos volvemos imbéciles. Nos volvemos gente estúpida. Enojados porque hay un trancón en el tránsito cuando anduvimos a lo mejor a pata toda la vida. Bueno, acá no, porque nacieron todos con auto, perdón. Pero a veces uno se pone irascible, iracundo, con boberías. Y esas boberías, y no saben, no, se atrasó el vuelo. Yo soy de la generación que mi papá nos llevaba a ver cómo despegaban los aviones. Yo decía, hay gente adentro.
Como los caníbales que miran para arriba y dicen, ¿y eso? ¿Se come? No, se come lo de adentro, hijo. El chiste es malo, pero no sabía dónde ponerlo. Entonces yo iba a ver los aviones y decía, papá, algún día voy a poder volar. Me dice, no, eso es para millonarios. Y yo veía los vuelos de los aviones de Panam y decía, eso es para millonarios. Hoy en día, cuando me quejo que un avión se retrasa, digo, estoy pudiendo volar. Mis abuelos no hubiesen soñado eso nunca en la vida. Entonces, a partir de a ver quién fui, me hace ser una persona agradecida. Y después hacernos cargo de lo bueno, de lo malo, de lo feo. Eso es lo que fue. Pasó lo que tenía que pasar. En la vida te pasó lo que tenía que pasar. Capaz que no somos responsables de lo que nos pasó, pero sí de la manera que reaccionamos a lo que nos pasó. Dos personas pueden estar frente al mismo obstáculo. Un diagnóstico complicado, un divorcio triste, la muerte de un ser amado. Y sin embargo, las personas que lo atraviesan lo hacen de maneras muy diferentes. Como esos dos gemelos, hijos de un alcohólico que los vivía pegando. Uno de ellos se hizo alcohólico. Le preguntaron por qué y dijo, bueno, porque mi papá era alcohólico. El otro no probó nunca una gota de alcohol. Le preguntaron por qué y porque mi papá era alcohólico. Entonces una persona se adueña de su dolor, mientras que la otra es atrapada por ese mismo dolor. Una persona se vuelve mejor, saca la mejor versión de sí. La otra se vuelve amargada, resentida. ¿Cuál es la diferencia? Surfear la vida, barrenar la vida con la tabla que nos tocó, con la tabla de surf que nos tocó. ¿Hubiese sido diferente de haber escrito nuestro guión? Sí, pero el guión lo escribió Dios por alguna razón. Lo que nos pasó nos hizo la persona que hoy somos. Joseph Merrick nació en Leicester, Inglaterra, en el 1862. Y pocas personas han sufrido más deformidades que él. Sus 10 dedos eran inútiles. Su cabeza deforme era como la circunferencia de la cintura de un hombre. Fue uno de los casos más famosos. Su boca torcida hacía que su habla fuera incomprensible. No podía decir nada coherente. Su brazo derecho medía el doble de su brazo izquierdo. Las piernas amorfas apenas sostenían el peso. Y en el siglo XIX de Inglaterra había una manera perversa de entretenimiento, los circos que tenían exhibiciones humanas de fenómenos. Y Joseph Merrick era la atracción principal. El circo donde actuaba era muy famoso porque se lo conocía como el hombre elefante. Y la gente pagaba un dineral para presenciar el espectáculo de este fenómeno, que lo anunciaban y aquí el hombre más horripilante de la tierra. Y cuando él salía de una jaula, todo el mundo gritaba y se espantaba. Y la historia real, un cirujano llamado Frederick Treves se paseó un día por el circo humano. La apariencia de Merrick despertó su curiosidad científica porque no estaba ni diagnosticado. Luego se descubriría lo que llama el elefantismo. Y el doctor intentó hablar con Merrick, no fue capaz de descifrar sus palabras, pero le dejó una tarjeta personal. Esa tarjeta fue la que encontró la policía cuando lo encontró en Londres, acurrucado en la oscura esquina de una estación de tren con el aspecto de un animal herido. La policía llamó al doctor Treves, le llevó a Merrick al hospital de Londres, donde vivió el resto de su vida. Lo sacaron del circo. Apenas llegó al hospital, el doctor Treves ordenó una bandeja de comida para Merrick, pero no advirtió a la enfermera. Cuando la enfermera lo vio, arrojó la charola, la bandeja, salió corriendo de la habitación gritando. Y sin embargo, con el tiempo, el personal del hospital se fue adaptando a la peculiar apariencia de este fenómeno. Un día, en un experimento muy cuidado, el doctor ordenó que una mujer entrara a la habitación de Merrick, le sonriera, le deseara los buenos días y le diera la mano. Y luego el doctor registró en un grabador lo que vio, lo escribió. Dijo, cuando le soltó la mano, él inclinó la cabeza sobre sus rodillas y comenzó a llorar, de manera que yo pensé que no se iba nunca a detener. Y después me dijo que había sido la primera mujer que le había sonreído en su vida. Y la primera en su vida, el primer ser humano en su vida, no mujer, ser humano, que le había estrechado la mano sin asco. Y esa sonrisa fue el punto de inflexión, el punto crucial, y el doctor agregó en su informe. Poco a poco pasó de ser una cosa maldita a convertirse en un hombre. Y el doctor Treves descubrió que era inteligente, que era elocuente, lo llevaba a escondida a los palcos privados de los teatros de Londres para ver óperas, para ver conciertos. Le dio la Biblia para leer y se leyó la Biblia completa 3 veces. Y más de una vez Merrick dijo, soy feliz a toda hora del día. Este hombre, conocido como Fenómeno, dijo, yo soy feliz. Después que muriera Merrick a los 27 años de edad, el doctor elogió al hombre elefante y dijo, sus dificultades lo engrandecieron. Él demostró ser una criatura gentil, afectuosa, encantadora, sin rencores, sin palabras crueles con nadie. Nunca jamás lo oí quejarse. Yo digo, nunca lo oyeron quejarse, entonces no era hispano el tipo, seguro. ¿Cómo puede ser posible? Mira la vida traumática que vivía. ¿Cuánto nos quejamos por un rollito en la panza? ¿Cuántas mujeres llegan a casa, sacan la faja, liberan a Willy y se quejan? Y no puede ser, me quiero matar, me salió un grano. Y este tipo no se quejó. ¿Cómo que alguien que fue maltratado
En un ámbito circense, toda la vida pudo ser feliz a toda hora del día. La respuesta es: surfió la vida, barrenó con la tabla que le tocó, que por cierto era cristiano, pero barrenó con la tabla que le tocó. Entonces tal vez no seamos responsables de las dificultades que tenemos que soportar, pero sí de cómo vamos a tomar la vida, porque es corta. Y al final del día, nuestra interpretación, las explicaciones que nos demos a nosotros mismos de lo que nos está pasando, va a ser más importante que aquello que nos pasó. El problema no es el divorcio, el problema es cómo te lo explicas. El problema no es casarte, el problema es cómo te lo explicas. El problema no es ponerte de novio o cortar el noviazgo, el problema es cómo te lo explicas. No importa cómo le explicas a los ex-suegros, al cuñado, cómo te lo explicas a ti mismo. Como uno se lo explica es cómo va a asumir la vida. Joseph Merrick es la prueba, que es algo increíblemente contradictorio, pero los obstáculos que enfrentamos no son el enemigo. El enemigo somos nosotros. El obstáculo es el camino, siempre. A ver, esto es lo que me tocó, estas son las cartas que tengo. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones álgidas, difíciles, acerbas, que decimos, ¿cómo voy a salir? Bueno, uno tiene que decir, ¿qué saco yo de esta situación? Porque de la situación no voy a salir ahora. ¿Qué saco de esta tormenta? Pero a veces nos enfocamos tanto en salir que nos olvidamos qué podemos sacar de la experiencia, qué aprendemos. Y después nos preguntamos, ¿por qué siempre yo vivo lo mismo? ¿Por qué parece que estoy orinado por un dinosaurio? ¿Por qué siempre lo mismo y siempre lo mismo? Porque hay algo que no estamos aprendiendo y el examen vuelve. Entonces no tiene nada de malo pedirle a Dios, Señor, sácame de la situación en que estoy. Pero nunca nos olvidemos que el objetivo de la situación en la que estamos es para cambiarnos a nosotros. Si salimos igual, entonces fue en vano, fue pueril. ¿Para qué pasamos? Las circunstancias que le pedimos a Dios que cambie, por lo general, pueden ser las que Él está usando para cambiarnos a nosotros. Dice un querido orador, se llama John Piper, dice, no desperdicies tu cáncer. ¿Qué fue esto? Un shock cuando lo dijo. Especialmente aquellos que están sufriendo con la leucemia, con la metástasis. Él dijo, no desperdicies tu cáncer. Y esa frase la podemos completar con cualquier desafío que estemos atravesando. No desperdicies tu azúcar en la sangre, no desperdicies tu estrés. Porque tal vez vino para enseñarnos una lección que de otro modo no íbamos a aprender. Hay cosas que nos enseñan. Yo digo siempre, aquel que sintió el aroma fétido de la muerte, aquel que estuvo realmente entubado durante la pandemia, muy difícil que esa mujer o ese caballero después hagan un escándalo porque las miguitas cayeron de la mesa. Muéstrame a una persona que está discutiendo por babosadas y yo te voy a mostrar a una persona que nunca tuvo problemas de verdad. Pero de repente el umbral de resistencia crece cuando uno tuvo que enfrentar a la muerte. Dice, de ahí para abajo yo soy indestructible. Personas que son sobrevivientes del cáncer son personas que no se preocupan de verdad si la cafetera no anda. Ay, es que en este Starbucks no me entienden y en el café de acá no me ponen la leche de almendra. Y si se quiere suicidar, anda, llévate la almendra y ordeñala cuando quieras y hacete tu leche. Surfear la vida. Comienza con una pregunta audaz. ¿Esto qué vino a enseñarme? Tenemos que reconocer que esto que nos pasa o que nos pasó tiene el poder para enriquecer nuestra vida, para hacernos más sabios. Ahora, yo estoy consciente que si la estás pasando, yo sé que es difícil. Una cosa es decirlo, otra cosa es vivirlo. Yo reconozco que no sé lo que estás pasando, no estoy en tus zapatos. Yo no voy a fingir que conozco las tormentas que estás atravesando, pero sí sé esto. Todas las personas están peleando una batalla de la cual no tenemos idea, y eso me incluye. Todos estamos peleando batallas que no tienen la menor idea. No te dejes engañar por la sonrisa. Yo no sé bien dónde estamos cada uno en la curva del sufrimiento, especialmente comparados con los que, por ejemplo, mañana no sabe si va a haber pan en la mesa. Hay gente como la que fuimos a llevarle comida que a lo mejor no sabe si va a comer el lunes. Y en la curva del sufrimiento nos ganan. Pero es subjetivo el sufrimiento, ¿viste? Es como los recuerdos. Hay cosas hay remordimientos que tenemos hace tiempo. Todos tenemos remordimiento como todos los padres que conozco. Siempre pensamos que podemos ser mejores padres. Todos tenemos pozo de tristeza como todos los hijos que conozco. Siempre pensamos que pudimos haber sido mejores hijos. Algunos caminamos por el valle de sombra y de muerte más de una vez y tenemos pruebas emocionales que lo certifican, gente. ¿Pasaríamos esas épocas otra vez? No, pero caramba que nos enseñaron. Caramba que nos hicieron fuertes, resilientes. Pero al igual que las heridas físicas y las heridas emocionales no se sanan por completo, se infectan. Si intentamos esquivar el dolor, en algún momento va a ser cortocircuito con nuestro mal. En algún momento, siempre. De algún modo hay que aceptar la nueva normalidad. ¿Qué nos tocó? Uy, soy papá soltero. Uy, soy huérfano. Yo pensé que los sentimientos de orfandad uno los sentía cuando niño. Pero hace poco despedí a mi papá con 90 y tantos años y sentí la sensación de orfandad, de volver a la Argentina y no tener a mis padres. Yo pensé que eso no se sentía a determinada edad.
No puedo decir, yo quisiera que mi padre esté vivo, porque no puedo cambiar lo que pasó. Sin embargo, me adapto a esa nueva normalidad. ¿Cuál es la buena noticia? Que 1 Tesalonicenses 4:3 dice, nosotros nos afligimos, pero no nos afligimos como los que no tienen esperanza. Yo tengo la esperanza de reencontrarme con mi padre. Yo tengo la esperanza de decirle a mi vieja, me destapé, vieja, me destapé. Vos sabés, como el tarro de mermelada.